Partiendo de la cuestión de capacidad de atención de emergencia, ¿no? Que nos hemos topado finalmente con dificultades de tipo político-institucional. Es más bien retomando esta experiencia y analizándola, digamos, a la luz de esa cuestión político-institucional que les voy a hablar. Siguiente. Entonces, bueno, sigue. Sí. Bueno, de antemano, sin hacer ningún tipo de análisis particular, esta aglomeración es súper vulnerable. Por unas cuestiones, bueno, que fuera del hecho que son 9 millones de habitantes, un tema que hemos escuchado casi en cada presentación, ¿no? Es la cuestión de la división político-institucional. Cuando he puesto 2 provincias, 49 distritos, es hablando un poco rápido, porque también hay una región, un pedacito de región, porque Lima Capital tiene un estatus especial. Y entonces, si uno le considera en términos de manejo de emergencia, son en realidad más de 50 comités de operación de emergencia que tiene algún tipo de acción posible en este territorio, donde ves aquí la descomposición entre, digamos, la parte de Callao y la parte de Lima. Callao son más o menos 10%, ¿no? Del territorio, más o menos 10% de la población, ¿no? Y entonces este territorio, la misma cosa que hemos escuchado con relación a Caracas o con relación a La Paz, ¿no? Es un conjunto urbano que funciona todo junto, ¿no? Bueno, tenemos también unas problemáticas socioespaciales súper importantes con la cuestión de equidad sobre el territorio, acceso a servicios, todo lo demás. Tenemos exposición a peligro, como en cualquier ciudad grande de América Latina, ¿no? Tenemos también todo lo que es peligros industriales, además de todos los peligros que son vividos a cada día, ¿no? Cotidianos como incendios, tránsito, pero también estamos hablando de seguridad, ¿no? Inseguridad. Entonces tenemos un panorama, además de la cuestión de informalidad, que ustedes seguramente saben que el Perú es como un campeón de informalidad, ¿no? Que tiene toda una figura emblemática de lo que es la informalidad. Y este lugar que concentra todos esos 10 millones de habitantes, capital política y económica del país, estamos hablando de un tercio del país en términos de población y la mitad en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? Eso quiere decir que realmente no solamente tenemos un lugar sin ningún estudio, ¿no? Un lugar súper vulnerable, pero también todo el país que es vulnerable a partir de esta vulnerabilidad de esta ciudad, ¿no? Siguiente. Entonces, les voy a hablar rápidamente de este proyecto que hemos hecho para que ustedes se den cuenta de cómo nos hemos topado sobre esta cuestión político-institucional. Es un sistema que hemos hecho, es un sistema que hemos hecho, digamos, es una base de datos en realidad, sobre recursos para atención de desastre. Ha sido propuesta como convocatoria, pero en la perspectiva de un sismo mayor. Ustedes saben que los geofísicos nos dicen que vamos a tener un gran sismo, no saben cuándo, pero sí vamos a tener un gran sismo. Están hablando de 8.5 hasta 9, entonces algo realmente serio que nos va a afectar toda la zona, ¿no? Sigue. Y en este marco de este proyecto nosotros estuvimos a cargo de esa parte de estudio a nivel de la aglomeración urbana. Eso en sí mismo estuvo un problema justamente por la fragmentación político-institucional, ¿cierto?, entre provincias, distritos, etcétera, los gobiernos locales, y esto nos ha esparcido la información, y en sí mismo el propio conocimiento de lo que pasa se complica muchísimo con la cuestión esta de la fragmentación territorial. Sigue. Y para nosotros la manera que hemos enfocado las cosas es bien sencillas, ¿no? Diciendo que para atender una emergencia, ¿de qué se trata en realidad? Muy concretamente, se trata de atender unas zonas que van a estar afectadas, ¿no? Y entonces podemos de antemano identificar la localización de dónde están los recursos que nos van a permitir manejar la emergencia. Eso de un lado, lo podemos identificar. Por otro lado, podemos identificar de antemano, si no las zonas afectadas, si las que están más vulnerables, en especial en términos de exposición a peligro, obviamente, ¿no?
Estábamos en esto. Y entonces, si nosotros estamos considerando que manejar la emergencia es hacer esta como articulación entre esas dos cosas, como tanto física como funcional, ¿no? Se trata de hacer preparación y manejo de emergencia en este vínculo. Estamos hablando de accesibilidad, pero también estamos hablando de ordenamiento territorial y de coordinación institucional, porque a nivel de cada una de estas, digamos, de la localización, por lo menos de los recursos de emergencia, tenemos una distribución del territorio que importa muchísimo en la capacidad de atender el desastre. Sigue. Y entonces, aquí están los temas que hemos trabajado, y cada uno de estos temas, en términos político-institucionales, está, digamos, manejado de manera diferente, ¿no? Y los actores son diferentes. Podemos tener unos actores a nivel local, unos actores a nivel nacional, tenemos muchos actores a nivel nacional, tenemos actores totalmente privados, tenemos ausencia total de actores, como con relación a albergues, por ejemplo, que está en el papel pero no existe. Entonces, y con una como confusión total con relación a todo lo que es vialidad de transporte, en términos que es la propia indefinición de las competencias o importancia de la informalidad nos da como un enfoque de antemano de obstáculos político-institucionales tanto al conocimiento como en la acción sobre estos recursos, ¿no? Y hicimos análisis de vulnerabilidad sobre estos recursos, que son básicamente exposición a peligros, accesibilidad y digamos, incursiones en la cuestión de vulnerabilidad de estructuras e interdependencias, ¿no? ¿Sigue? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estuvimos hablando a nivel del territorio urbano. Este territorio no existe como política, como figura política institucional, no existe. No existe ninguna institución a nivel del territorio este. Y este está compuesto de provincias, distritos, además de la intervención directa, obviamente, del gobierno nacional, ya que estamos hablando de una capital, pero no solamente por eso, también por el hecho que muchos de los recursos entran en lo que sería como la parte sectorial, digamos, la acción sectorial de la respuesta, tanto de la respuesta como de la prevención, que son, por ejemplo, que el campo del Ministerio de Salud tiene su propia política, como el campo de agua tiene su propia política, que sería el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, cada uno de los recursos que he listado anteriormente tiene sus propios actores y tiene su propia funcionalidad a nivel de territorio urbano y a nivel más abajo. Lo que hemos planteado también es la necesidad de trabajar de los recursos a nivel de barrio, vecindario. Y esto lo estamos trabajando justamente con las organizaciones sociales, considerando que las propias organizaciones sociales son recursos para manejar emergencia. Y esto nos da una otra figura también de la gobernanza de los riesgos, y la cuestión es cómo manejar, digamos, cómo hacer entrar las organizaciones sociales en la preparación ante desastre, cuando siempre ha sido realmente, digamos, sí planteado como en cualquier parte de lo que hemos escuchado anteriormente, como algo que es el papel de los poderes públicos en realidad, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de la acción de las organizaciones sociales a nivel de barrio, ¿no? Pero eso supone una integración y varias condiciones que no puedo comentar ahorita, ¿no? ¿Sigue? Entonces, las etapas de investigación, para decirlo rápidamente, ha sido la identificación, entonces, no solamente de los elementos esenciales del funcionamiento normal, pero también de buscar un poco los elementos que tienen sentido para manejar una emergencia y que son específicos, como por ejemplo, muy amable, a nivel, por ejemplo, de la cuestión del agua. Lo que es elemento esencial, como la planta de agua, en situación normal, no es necesariamente, digamos, va a ser esencial en situación de emergencia, pero estamos hablando de un sismo de gran magnitud, así que no va a funcionar. Entonces, ¿qué nos importa? Son buscar las alternativas. Entonces, lo que no tiene mucho interés, como son los camiones cisternas, que a nivel de toda la aglomeración es muy marginal, como prestación de servicio de agua, aunque muy importante en los lugares, pero a nivel de aglomeración es marginal, pero en caso de emergencia sí tiene mucho interés, ¿no? Y por eso entra en esta base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la localización y jerarquización de estos recursos esenciales nos hemos topado directamente
con la cuestión de, digamos, del manejo de estos recursos y directamente entonces con la cuestión político-institucional. Dentro de estos recursos, por ejemplo, dificultad de obtener la información por la fragmentación territorial de la información en función de los sectores, pero también por el hecho que lo que son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que obviamente va a ser un actor mayor en caso de sismo de gran magnitud, no tenemos acceso a los datos, ¿no? Entonces, el simple hecho de digamos, la dificultad de tener acceso a los datos no está hablando de dificultades que son la mayoría del tiempo de tipo político-institucional. Entonces, la cuestión de análisis de vulnerabilidad, como ya lo he dicho, y cómo estamos pasando de la vulnerabilidad de estos recursos a la vulnerabilidad del territorio. Por la cuestión de la distancia, simplemente podemos hablar de distancia entre los recursos que van a permitir manejar la emergencia, ¿cierto? Y los lugares posiblemente afectados, las necesidades, lugares más vulnerables. La accesibilidad física misma de los recursos es otro, ¿no? Trabajando además de la distancia, sobre la cuestión de accesibilidad. La cuestión de político institucional, más allá del conocimiento, es la cuestión de la capacidad de movilizar o de rehabilitar los recursos. Nos hemos topado con cantidad de dificultades e imposibilidad de actuar con relación a esta capacidad de movilizar los recursos. Por ejemplo, no sé, el Ministerio de Agricultura tenía una cantidad de camiones, pero son del Ministerio de Agricultura y que estaban incluidos en el estoque en Lima, pero no están a disposición en caso de emergencia porque no hace parte del, no sé, del sistema, no sé. Es bien raro cómo funciona, ¿no? Y con esto llegamos a definir también algo que puede ser de mucha utilidad, que es la definición de la vulnerabilidad de la población, no en términos generales, pero en situación de desastre, es decir, con relación al acceso a los recursos. ¿Sigue? Entonces, bueno, esas etapas de la importancia de pasar de los recursos identificados, tenemos un montón de recursos ya que estamos buscando alternativas, pero para poder tener una acción hay que identificar los recursos esenciales y a partir de ahí buscar un poco unas soluciones justamente en términos de cómo protegerlos o cómo podemos hacer que estén movilizados y movilizables en caso de sismo de gran magnitud. Sigue. La cuestión de la zonificación como análisis de vulnerabilidad es algo muy sencillo, ¿no? Tenemos unos mapas de exposición a peligro y entonces vamos a averiguar cómo están nuestros recursos con relación a esto. Como ustedes podrían verlo, yo insisto en esto, que tenemos un mapa con verde, así que uno podría pensar que hay una zona de riesgo bajo, ¿no? Y entonces eso es absurdo a nivel de la aglomeración de Lima Callao. Y lo que sí se puede decir es que las zonas rojas y anaranjadas son las situaciones peores que tenemos con riesgo de liquefacción, por ejemplo. El resto no se puede decir nada. ¿Siguen? Entonces, eso lo hemos visto, por ejemplo, con relación a nuestros hospitales, ¿no? Hemos trabajado el recurso hospital. Eso, en realidad, ahí tenemos también la cuestión político-institucional sobre el hecho que estamos en una situación de descentralización que está en marcha, que no avanza de la misma manera en los diferentes lugares y que de parte de la preparación de desastre está más bien en las acciones, digamos, manejado por la parte sectorial, es decir, sería salud en un territorio, ¿no? Y entonces, haciendo el trabajo de medir de manera precisa la vulnerabilidad de la estructura, edificio, hospital, hemos visto que los hospitales, incluso un montón que estaban en zonas verdes, en realidad se van a caer. Entonces, eso para decir que los propios mapas de amenaza, uno tiene que verlos de alguna manera que no sea tan directa, digamos, nos da algunos elementos en las situaciones peores, pero creo que en el resto no debemos considerar nada, no se sabe, yo diría, porque eso va a depender de cada lugar. Y eso nos da también la importancia de definir lo que es esencial. Porque si nosotros tenemos una jerarquización de lo que nos importa para la política de preparación o de prevención incluso, ¿no? Eso nos permite hacer unos análisis a detalle que pueden desembocar en algo, en tipo de acción. Si nosotros estamos considerando todo, no se hace nada. O lo que se hace va a ser un poco al azar.
¿cierto? En función de diferentes criterios que pueden ser, incluso en términos de clientelismo o político-institucionales, rivalidades, conflictos, etcétera, ¿no? Sigue. Entonces, la problemática de la accesibilidad, si tenemos recursos de un lado, ¿no? Ubicando los recursos y necesidad de desplazarlo. Tenemos una problemática en esta manera de enfocar las cosas en términos de accesibilidad que es realmente muy importante, ¿no? Y ahí entra también esta cuestión que en la cuestión de accesibilidad esto nunca está considerado en la manera de enfocar una ciudad con relación a preparación de desastre, ¿no? Entonces tenemos digamos, una manera de enfocar acá la accesibilidad simplemente haciendo un mapeo de los problemas que hay a cada día, ¿no? En situación, eso estamos con dificultad de accesibilidad en situación normal. ¿Sigue? Ahí tenemos otras maneras de enfocar. Es decir, tenemos una zonificación, eso corresponde a zonas donde se puede identificar claramente entradas y salidas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada zona uno puede considerar unos criterios que nos van a hablar de la accesibilidad en general de cada zona. Hay algunas zonas que son más o menos accesibles. Y entonces, ¿qué estamos haciendo después? Eso es la situación normal. En situación de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar con hipótesis, ¿cierto? De las entradas y salidas que hemos identificado, las que son intercambiadores o las que son puentes, ya que estamos hablando de un sismo de gran magnitud, eso quiere decir posible aislamiento, ¿de acuerdo? Y entonces uno puede empezar a reflexionar a nivel de estas zonas de accesibilidad la cuestión del acceso a los recursos para manejar una emergencia, pero obviamente no todos los recursos. Yo creo que sí, algunos recursos, y ahí entramos con la cuestión de escalas, de manejo, de gobernanza, etc. Unos recursos tienen sentido para manejar a nivel de toda la aglomeración y no tiene sentido a nivel de una zona chiquita. Otros recursos sí tienen sentido a nivel de zonas como estas. Más específicamente, todos que son recursos para, yo diría, la respuesta inmediata a la población directamente. Y ahí estaríamos hablando de ¿qué? De refugio, de agua, alimentos y salud. Porque esto sí necesita una proximidad inmediata, ¿no? Entonces sigue. Bueno, la cuestión de accesibilidad de hospital sigue. Eso, bueno, simplemente poniendo de manera muy general lo que hemos en términos de resultado. De un lado, un mapa que nos dice dónde está la población vulnerable, tomando en cuenta diversos criterios, ¿no? Tenemos, eso no es sorpresa, ¿no? Tenemos la cuestión de los barrios periféricos, ¿no? Con problemática socioespacial que estaba diciendo desde el inicio, ¿no? Que eso nos dice de antemano que vamos a tener problemas en estas zonas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que los hospitales están en la parte central y la problemática de vulnerabilidad es más bien en la periferia, ¿no? Entonces eso ya nos da también una lectura directa. Estaba hablando al inicio de análisis en términos de distancia, ¿no? Ya. Ahí entra otra cuestión, es con relación a la interdependencia entre los recursos. Entonces, eso es otra manera también digamos, enfocar un poco cómo entra la problemática político-institucional. Porque lo que pasa es que cualquier prevención, digamos, preparación de un hospital, tiene que tomar en cuenta todas estas redes urbanas que están, digamos, absolutamente necesarios para funcionar, para que un hospital funcione. Un hospital, si no tiene vías para llegar, no sirve. Si no tiene agua, si no tiene energía eléctrica, tienen que evacuar, etc., ¿no? Eso quiere decir que hay una necesidad de los hospitales de considerar todas estas otras redes para prepararse. Y eso supone ¿qué? Supone coordinaciones con actores, considerando que aquí el hospital puede ser algo como un hospital del Ministerio de Salud o de ISalud, es decir, del Seguro Social, bueno, sin hablar del privado, que es otra temática, ¿no? Pero que no tiene cómo actuar con cada uno de estos otros sectores para garantizar la operatividad del hospital. Es decir, que si el hospital no consigue hacer como unas coordinaciones con todo lo demás para funcionar, puede quedarse de pie, pero no tener posibilidad.
¿cierto? Y eso supone toda una serie, no solamente yo diría de coordinaciones, sino de planteamiento como visión estratégica, y que para hacer funcionar el hospital, digamos, eso puede ser una manera de enfocar cómo hacer la coordinación, no de coordinación general alrededor de todo, pero alrededor de prioridades. Yo creo que eso facilitaría tanto las coordinaciones como la manera de configurar un poco lo que sería la parte sistémica que estábamos comentando hoy por la mañana, ¿no? Es decir, que es tan complicado, tan complejo, y en cada tipo de cosas tenemos de todo, ¿no? Y tenemos, digamos, sí, funcionamiento sistémico de todo en una ciudad, que a mí me parece que con una visión estratégica alrededor de objetivos que están bien identificados, uno puede empezar a actuar, ¿cierto? Y a través de la acción quizás, digamos, la tentativa por lo menos de acción alrededor de este tipo de cosas, uno quizás conseguiría formular la manera de coordinar las cosas, digamos, de coordinar las instituciones alrededor justamente de objetivos estratégicos. ¿Sí? Bueno, este es el planteamiento general que tuvimos, que no, simplemente sin hablar específicamente de más cosas que ubicar la población vulnerable y ubicar los recursos para manejar la emergencia, tenemos de antemano realmente una distribución periférica de un lado, central del otro, ¿no? Ya que estamos hablando de, además de la problemática político-institucional, de una problemática de accesibilidad física, ¿no? Ya estamos hablando de problemas consecuentes en términos de manejo de emergencia. Pero eso ¿qué nos dice también? Nos dice también que esta repartición de recursos, si la estamos moviendo, digamos, en caso de busquemos una política de preparación de desastre donde estemos moviendo digamos, aproximándonos de las necesidades previsibles, ¿no? Estamos hablando de qué? Estamos hablando de ordenamiento territorial, estamos hablando de planeación, de planeamiento del territorio, estamos hablando de equidad del territorio. Si estamos haciendo un hospital, ¿cierto?, más cerca de la población y de las necesidades, estamos haciendo al mismo tiempo prevención, preparación, ordenamiento, equidad, desarrollo, ¿cierto? Así que la entrada que estuvimos manejando desde la preparación ante desastre nos remite a cantidad de cosas que tienen que ver con el ordenamiento territorial y con la equidad social en el territorio. ¿Sí? Entonces, por eso, la cuestión ha sido cómo movilizar un poco lo que estuvimos haciendo con relación a la preparación. Entonces, había esta cuestión de identificar unos recursos estratégicos alrededor de los cuales se podría trabajar, ¿no? Y entonces esta cuestión de la necesidad de coordinar los actores entre diferentes sectores por las interdependencias y por el hecho que cada recurso en realidad tiene un funcionamiento sistémico. No tiene ningún recurso que puede funcionar solito, ¿cierto? Incluso es más complejo que lo he dicho, porque, por ejemplo, la ambulancia necesita combustible, ¿cierto? Entonces, y vías, ¿cierto? Además del personal, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión de la accesibilidad que tiene que entrar, yo creo, de manera bien clave en la preparación de desastre, y entonces sería interrogarse sobre la repartición del territorio de los recursos, ¿no? Y ahí viene a qué escala y qué tipo de actores son los más adecuados, ¿no? Entonces, sería buscar la disminución de la vulnerabilidad de los recursos estratégicos, pero ahí entramos a otra escala, yo diría, porque en realidad la vulnerabilidad misma de los recursos estratégicos que hemos identificado con relación a exposición, digamos, al riesgo sísmico, ha sido muy poca. Nosotros hemos visto, la mayoría de las cosas están en la parte central está verde, entonces estamos bien, ¿no? Pero si uno considera justamente el funcionamiento sistémico de la ciudad, uno se da cuenta que a pesar que no se caigan, lo que está en la parte central puede depender de un montón de cosas que están en las partes periféricas que sí están expuestas. Así que no se puede, yo creo que no se puede trabajar en una cosa aislada, ¿cierto? Así que el político institucional va mucho más allá de lo que uno puede considerar alrededor simplemente de la gobernanza de ciudad en general, pero sí de estos elementos que hacen funcionar la ciudad, ¿no? Y obviamente la cuestión de localización de nuevas infraestructuras. Estaba diciendo la cuestión de los hospitales, ¿no? Pero es obvio que
en esta, digamos, complejidad y fragmentación político-institucional que tenemos, ningún de los distritos pueden decir al Ministerio de Salud dónde va a poner su hospital, ¿cierto? Aunque eso es una necesidad para justamente hacer preparación de desastre. Ya seguimos. Entonces, bueno, es más o menos lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, la cuestión de la visión estratégica, ¿no? Y eso nos remite a la cuestión político-institucional. Sigue. Entonces, por ejemplo, estos mapas realmente muy sencillos que hemos hecho de accesibilidad. Lo que tenemos en este redondo, tenemos el distrito que está así, ¿no? Que es San Juan de Lurigancho, es el más grande, digamos, más poblado distrito de todo Perú. Son 1 millón de habitantes, no tienen hospital, ¿cierto? Y la entrada y salida son 3 puentes. Y en situación normal es un drama para pasar en este lugar. Es un drama por la congestión vehicular, por no sé qué, bueno. Entonces, eso nos está diciendo que ahí podemos hacer algo. Si realmente la capacidad de enfrentar un desastre, eso nos disminuye la vulnerabilidad, porque tenemos un gran desastre. Pero si la reacción es buena, inmediata, tenemos respuesta, tenemos no sé, entonces de alguna manera estamos menos vulnerables, ¿no? Entonces en este sector hay, como los datos básicos que hemos hecho, eso podemos decir, bueno, una manera es realmente actuar en este sector. Pero la cuestión está que este lugar que se llama San Juan de Lurigancho, tal como está hoy día como distrito, es decir, gobierno municipal, distrital, no tiene capacidad de construir un hospital, digamos, como sería el Ministerio de Salud, aunque la cuestión es que en el marco de la descentralización ya están pasando la cuestión, digamos, los propios distritos ya están asumiendo una parte de como atención médica, ¿no? Pero ¿cómo lo están haciendo con recursos súper malos y un poco bajo presión dispersa, yo diría, de la población, ¿cierto? Están poniendo containers, ¿cierto? Containers puestos como hospital y ahí están funcionando unos médicos, unos puestos de salud básicos. Cuando lo que hace falta realmente es un hospital grande con capacidad para atender, no sé, trauma o traumatismos, eso. Bueno, entonces estamos en estas problemáticas bien sencillas, además de lo que estoy diciendo de hospital, de realmente en cada una de estas zonas que tengamos acceso al agua, alimentos, salud y albergues. Eso es sencillo, ¿no? Como visión, ¿cierto? Y obviamente estos sectores, en términos político-institucionales, no corresponden a absolutamente nada, ¿cierto? Si bien algunos sistemas de mancomunidad que también existen son muy esparcidos, hay muy pocos en el territorio, en general están enfocados más bien en la cuestión de seguridad ciudadana, ¿no? Es decir, con lucha contra la delincuencia más bien, y además de esto va y viene en función de intereses políticos, de coyuntura, de no sé qué, y no hay ninguna cosa como estructural en estas mancomunidades, sino acuerdos provisionales que se hacen, no sé qué. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo estuvimos utilizando esto con relación a vulnerabilidad de la población? Entonces hemos considerado que tenemos de un lado la vulnerabilidad, yo diría, en situación normal, es decir, sin ningún desastre, ya tenemos una lectura de vulnerabilidad con criterios socioeconómicos básicos, como siempre se hace, y también con accesibilidad, ¿cierto? Eso es una primera lectura, estamos en situación normal, eso tenemos una vulnerabilidad que hemos llamado de ordinaria, ¿no? Además de esto, en caso de acontecer un sismo, tenemos unas condiciones específicas que serían, obviamente, la cuestión de la exposición, ¿cierto? Ese es uno, ¿no? Que podemos tomar de antemano, tenemos más o menos expuestos, con el límite del verde que estuve diciendo, ¿no? Pero bueno. Y tenemos también la cuestión digamos, la susceptibilidad de daño a la estructura, lo que podemos decir con relación a, digamos, la vivienda, ¿cierto? Si es más, bueno, con los pocos elementos que tenemos en un censo, podemos decir que la casa es más o menos bien. Es una aproximación, obviamente, ¿no? Pero eso es específica con relación a la cuestión de sismo. La otra cosa que tenemos de específico es la cuestión del acceso a los recursos en caso de emergencia. Y ahí que entramos con la cuestión de la accesibilidad en situación de emergencia, como lo he dicho anteriormente, con hipótesis de caída de puentes y de intercambiadores, ¿no? Que nos va a dificultar la accesibilidad, y también con la cuestión de la disponibilidad en cada zona
disponibilidad en casa, no zona de accesibilidad, de los recursos de proximidad para la población para atender una emergencia. ¿Sigue? Así que llegamos a este mapa, que no tiene nada que ver con el anterior, ¿cierto? Donde tenemos más o menos una parte central, donde las dificultades son mucho menores, porque de un lado tenemos menor exposición, pero además tenemos todos los recursos, más o menos, a priori, ¿no? Bueno. Y tenemos, viste, esta zona de San Juan de Lurigancho, Jorita, aquí arriba, ¿no? Ahí estamos con el drama, ¿no? Y porque no solamente tenemos una población pobre, mal accesible, además no hay recursos, ¿cierto? Entonces, eso nos dibuja otra manera de ver las cosas. Y eso sugiere de, digamos, hacer preparación ante desastre en una base territorial y no en una base sectorial. ¿Seguimos? Entonces, otra manera, por ejemplo, que hemos visto esa cuestión de cómo nos remite toda la lectura de lo que hemos, digamos, levantado como datos de lo que hace funcionar la ciudad en situación normal y con la situación de digamos, caso de sismo mayor. Tenemos, por ejemplo, identificado esta cuestión del Valle del Rímac como eje estratégico, por donde pase no solamente el agua, pero la carretera, que significa alimentos y la energía eléctrica. Y como estamos en un valle bien pendiente, que hay un riesgo de deslizamiento de tierra, que obviamente se va a reforzar con la cuestión del sismo, ¿no? Así que ya en situación normal es un lugar así, realmente estratégico que está por sí mismo vulnerable, pero lo que nos está diciendo que este lugar vulnerable está haciendo vulnerable toda la ciudad. Y ahí estamos hablando nosotros mismos de transmisión de vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad de un lugar en realidad se transmite a todo el resto, ¿no? Y eso es muy importante a considerar y, digamos, solucionar esto, ¿no? Eso es entrar con la cuestión del Ministerio de Transporte y Telecomunicación, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio, etcétera, ¿no? Y es una cuestión de desarrollo territorial, ¿cierto? Siguiente. Tenemos también esa cuestión de las entradas, tenemos toda la aglomeración, tenemos 3 entradas y salidas, ¿no? Son puentes, ¿de acuerdo? Seguimos. Y otra cuestión que es, ahí entramos aún más fuerte en la cuestión político-institucional, es la cuestión de la continuidad territorial. En la realidad, más allá de la cuestión del río, con los puentes, tenemos además Lima-Callao, ¿cierto? Y eso, cuando uno ve que de un lado, a nivel de, digamos, la zona de Callao, se tiene el puerto, el aeropuerto y los combustibles. Es decir, algo indispensable para manejar una situación de emergencia, ¿no? Y en el resto, y digamos al sur tenemos el resto de la ciudad, más o menos, con todos los demás recursos, las ambulancias, la salud, no sé, los helipuertos, bueno, ¿cierto? Los camiones y todo esto. Yo no estoy diciendo que no hay nada en el norte, pero el esencial en realidad de las zonas, como hemos visto anteriormente, el mapa de los recursos están aquí abajo, en el sur está como... Entonces, digamos, resolver esto en términos para preparar ante desastre, ¿cierto? Es trabajar también de otra manera la cuestión del desarrollo territorial y también la coordinación entre la zona Lima y la zona Callao, entre un lado del Rímac y el otro lado, además de esto, ¿no? Sigue. Entonces, por ejemplo, hemos visto justamente esa cuestión clave, que es la cuestión de las vías, ¿no? Porque uno puede rehabilitar de un lado, rehabilita la vía de un lado, ¿no? Y no, si no está rehabilitado del otro lado, no sirve de nada, ¿entienden? Tienen que coordinarse. Y lo que estábamos diciendo con relación a esto es que no solamente se trata de decir, tenemos que decidir que la vía tal es la que tenemos que rehabilitar en primer lugar. Es más bien una conexión que se tiene que rehabilitar. Porque si tú decides que vamos a rehabilitar en primer lugar los ejes principales son muchas veces los más vulnerables. ¿Por qué? Porque son ejes que están abajo, ¿cómo se dice? Deprimido, ¿cierto? Y entonces tiene un montón de puentes o tiene pasarelas peatonales, etc. Y eso nos va a dificultar considerablemente, digamos, la rehabilitación de la vía, la recuperación de esta vía. Entonces, más bien, pensar en términos de itinerarios. Por ejemplo, hay que conectar absolutamente la zona de la refinería con el resto de la ciudad, ¿cierto? El aeropuerto y el puerto con el resto de la ciudad. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso...
sería para conectar los recursos entre sí, porque uno tiene de un lado todos los recursos, pero cada recurso tiene que desplazarse hacia la población afectada. Entonces necesita vías, que necesita combustible, que necesita camiones, etc. Entramos en la cuestión sistémica ahí, realmente directamente para manejar la emergencia. Y se tiene que pensar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es medio complicado porque eso hace, digamos, involucra a un montón de actores al mismo tiempo. Entonces, por eso, otra vez, la cuestión de tener una visión estratégica. Es decir, por ejemplo, vamos a considerar que esta conexión tenemos que habilitar en primer lugar, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguimos. Y entonces nosotros hemos identificado unos puntos débiles, sigue. Y ahí vino una cuestión bien específica sobre la cuestión de vulnerabilidad político-institucional. Es un show para entender la cuestión del dominio público de las vías, de quién son las vías, quién está haciendo mantenimiento. Es un show. Realmente no hay como entender, conseguimos hacer unas cosas, porque una vía es normalmente de tal, pero es tal que está haciendo el mantenimiento, porque tiene no sé qué, ¿cierto? Así que, por ejemplo, las vías a nivel que se llaman metropolitana, que quiere decir Lima, ¿no? De la parte, entonces Lima, no Lima-Callao, la parte de Lima. Entonces vías metropolitanas, pero en este lugar está atravesando el distrito de San Isidro. San Isidro es un distrito súper rico, ¿no? Entonces está haciendo él mismo el mantenimiento de este pedazo, ¿cierto?, de vía metropolitana que está que atraviesa su territorio, ¿no? Pero en contraparte, unas vías locales consideradas como siendo de envergadura, de importancia metropolitana, pero son vías distritales, son asumidas por el gobierno provincial por justamente su importancia, atravesando un distrito que es súper pobre, que no está haciendo mantenimiento, etc. Entonces es un show, además de la cuestión de como concesión de vías al sector privado, bueno, todo ese show que tenemos además, ¿no? Entonces, eso tenemos identificado como clave la cuestión de recuperación de las vías, digamos, como un tema clave de la preparación de desastre, y entonces hicimos como taller de actores, poniendo a la gente alrededor de la mesa, de Callao, de Lima, del policía, del Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta que sí, todo el mundo está de acuerdo, hay que hacer algo, pero eso estuve hace unos, ¿cuántos meses? Desde el mes de agosto no se movió nada, ¿no? Entonces seguimos. Entonces, para llegar a esto, ¿no? Para llegar a esto que a través de esta cosa que hemos hecho, que simplemente es una base de datos de recursos para manejar emergencia, intentando analizar cómo esto nos habla de la vulnerabilidad del territorio en general y más específicamente de la vulnerabilidad político-institucional. Y ahí tenemos estos procesos políticos e institucionales que yo diría son estructurales, que son realmente la cuestión de la fragmentación política del territorio, ¿no? Que eso tenemos un número de partidos políticos que es impresionante, ¿no? En la América, digamos, no hay partido en realidad, entonces en cada elección se hace un grupo que se nombra partido, entonces, bueno, y ahí después se deshacen las alianzas y la manera de trabajar juntos o no de los vecinos, etcétera, pero de manera general no se trabaja juntos, ¿no? Y esta cuestión de fragmentación asociada a la descentralización nos hace un panorama que amplifica las desigualdades sociales, porque obviamente tenemos unos distritos donde hay población pobre, que hay más necesidades, es el distrito que tiene menos recursos, no solamente presupuestarios, pero también en términos de capacitación técnica, etcétera, ¿no? Y entonces, de un lado, la cuestión de la descentralización que puede ser, digamos, planteado como un avance democrático, ¿cierto? Puede resultar como siendo, en realidad, un reforzamiento de las disparidades y desigualdades en el territorio, ¿no? Entonces, por esto, de ojo, tenemos todos en nuestros territorios, tenemos esta cuestión de fragmentación político-institucional, todos tenemos en la cabeza que cuando uno aproxima la actuación de los poderes públicos de la población, vamos a estar más democráticos, pero quizás no, ¿cierto? Entonces hay toda una reflexión también en cuestión de la privatización, porque entonces, ¿cómo uno va a involucrar a los actores privados en la cuestión esta? Cuando uno constata, por ejemplo, en la cuestión del recurso de telecomunicación, sabemos que en manejar una emergencia necesitamos comunicar, ¿no? ¿Cierto? Y
que estamos viendo que toda telecomunicación es el mano del sector privado, ¿de acuerdo? Y todos, en todos los planes de preparación de emergencia, ¿no? Los COEs, el Comité de Operación de Emergencia, todo esto, ¿qué tiene de referencia? Número de celular. Sabemos que es la primera cosa que no va a funcionar, es el número de celular, ¿de acuerdo? Entonces, esta preocupación que tenemos con relación a la cuestión de la privatización, cómo se involucra, y también eso nos dificulta el acceso a los datos, de entender dónde están los recursos que van a permitir manejar la emergencia, ¿no? Y el otro es la tercerización, es decir, además de privatización, es decir, que tú tienes privatizado, por ejemplo, el mantenimiento de tu vía, pero tiene un contrato con una empresa que tiene contrato con otras miles de empresas, ¿de acuerdo? Y entonces los propios recursos, es decir, ¿dónde están las capacidades en términos de gente, de equipos, material pesado, etcétera, para habilitar las vías? ¿Cómo lo vamos a encontrar en este panorama tremendo que tenemos, ¿no? Además del hecho que trabajando específicamente esta cuestión de mantenimiento de vías, nos dimos cuenta que como la entrada como recuperación de vías para nosotros ha sido mantenimiento de vías. Y entonces nos dimos cuenta que el mantenimiento de vía no tiene nada que ver con emergencia, porque realmente es algo que es planificado muy a largo tiempo. Es una manera de funcionar, ¿cierto?, de cómo se hace mantenimiento de vías, que no tiene, en términos de lógica, no tiene nada que ver con la cuestión de manejo de emergencia. Entonces ahí también habría un proceso en términos de cómo preparar ante desastre, trabajando esta cuestión, ¿no? Y entonces las consecuencias que son dificultad del acceso a los datos, la multiplicidad de actores, entonces necesita coordinación, articulación. Pero una vez que estemos diciendo eso, necesitamos articular, coordinar, no sé qué, bueno, concretamente, ¿qué quiere decir esto? No es tan sencillo, ¿no? Yo creo que por eso, otra vez retomar la cuestión, visión estratégica alrededor de un objetivo claro, donde se puede identificar claramente los actores involucrados y la posibilidad de actuar de cada uno de los actores, conjuntamente con un solo objetivo, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no? Está más o menos. ¿Cómo se adueña después la autoridad pública de ese esfuerzo de conocimiento? Es una buena pregunta esto, ¿no? No se adueña en realidad, ¿no? Porque, no, pero además de esto hay yo diría un problema realmente cognitivo, ¿no? Que en Lima Callao en realidad no están utilizando mucho los mapas, ¿no? Y nosotros estamos llegando con un sistema de información geográfico, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un paso un poco complicado porque incluso con todos los talleres de actores que hemos hecho cantidades para hacer este trabajo, ¿no? Nos dimos cuenta que las propias personas que estaban manejando tal o tal distrito no estaban reconociendo su propio distrito en el mapa de Lima Callao, ¿cierto? Entonces, ese es uno, ¿no? El otro que es, yo creo que es, la cuestión es como estábamos diciendo, que necesidad de observatorios y todo lo demás, ¿no? Es el hecho que todo esto, estos recursos, unos están bien, digamos, estructurales, entonces están estructurando fuertemente el territorio, pero también el territorio es algo súper vivo, ¿no? Entonces se mueve muchísimo y se mueve rápidamente. Ustedes saben que Lima Callao, toda la aglomeración ha sido paralizada en términos de modernización durante 40 años, ¿no? Desde 5 años están haciendo un montón de cosas, por todas partes, entonces todo cambia, ¿no? Rápidamente, no solamente físicamente, pero también toda la parte político-institucional, y hay un flojo tremendo. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, estuvimos haciendo en una época cuando no ha sido hace mucho tiempo, porque hemos terminado digamos, la fase de construcción de datos. En 2011, cuando INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, donde estuvimos trabajando, estaba haciendo preparación y también prevención, ¿no? Pero desde entonces hubo no sé cantidad de leyes, de no sé qué, no sé cuánto, y entonces ya no tienen prevención, sino solamente preparación. Entonces es bien raro, ¿no? Y bueno, entonces eso hace que la propia apropiación, yo creo que no es tanto, yo creo, los datos en sí mismos, etcétera, que sí la filosofía de cómo se puede trabajar, cómo se puede intentar reflexionar juntos para hacer avanzar las cosas, más bien que tal o tal dato o tal manera, porque uno siempre puede contestar el dato, la metodología, no sé qué, es más bien en términos de filosofía, ¿no? De cómo se podría actuar para preparar ante desastre, y que esta filosofía nos remita en realidad al desarrollo urbano, a la equidad urbana y todo el ordenamiento territorial, y que entrando por la puerta de la preparación, que puede decir eso es respuesta, es logística, no. En realidad se trata realmente de ordenamiento territorial, realmente de toda esta parte de desarrollo urbano, ¿no?
La respuesta está ahí en realidad. La respuesta inmediata está bien antes, ¿cierto?, en el ordenamiento y todo esto. Que vale la pena señalar. Lo primero, me sigue llamando la atención, porque ya aquí está un poquito más cambiado, me sigue llamando la atención que hayamos salido hace años de la planificación para volver a la respuesta a desastres. Sí, pero lo que estoy diciendo es que es la respuesta nos vuelva a la planificación. Por eso digo que cambiaste un poquito, ¿no? ¿Sí? Pero me sigue llamando la atención eso. Porque yo creo que el tema de la respuesta es un tema que no se ha abandonado ni hay que abandonar. Yo cuando hablaba de Bogotá esta mañana no pensé en el tema de respuesta porque creo que Bogotá desde hace muchos años tiene un fuerte cuerpo de bomberos, tiene unos fuertes planes de contingencia y tiene unos fuertes protocolos que se ha demostrado funcionan. Entonces, digamos, para mí no es el tema relevante, sino el tema más relevante era el otro que planteaba esta mitad. ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, me parece muy interesante el enfoque de mirar qué es lo estructural y lo fundamental de la ciudad para prestarle atención, pero me preocupa un tema. Si Julián me hace el favor y nos podemos devolver a la diapositiva en que aparecen dos mapas de Lima, uno que tiene la población vulnerable y otro que tiene los lugares estratégicos para el manejo de emergencias, uno ve que prácticamente no hay relación entre una zonificación y la otra. Y entonces mi pregunta es, ¿y la población qué? Yo tengo que salvar la ciudad, tengo que salvar su infraestructura, sus puentes, pero ¿en función de qué? ¿De una población o en función del valor de esos activos, para decirlo de esa manera? Entonces, cuando yo veo que no hay sobreposición, yo digo, miércoles un sismo 8.5 en Lima, bueno, salvamos San Isidro y Miraflores, sí, más o menos exacto, algo de Barranco y de pronto exacto, un poquito de Chorrillos, ¿sí? Exacto. Y lo demás, que se lo lleva el diablo. Exacto. Porque se supone que con eso estoy garantizando que la ciudad funcione. Sí. Para mí hay un interrogante ahí sobre entonces qué es lo fundamental de estos ejercicios en gestión de riesgos. Si nuestro interés final es que la gente tenga mejor calidad de vida, porque para eso es un plan de desarrollo. En mi caso particular, para eso es un plan de desarrollo que se llama Bogotá Humana, en que el centro está la gente, no las cosas, y en que hay que modificar las cosas para que le sirvan a la gente, y no a la gente para que le sirvan a las cosas. Entonces, esa es una preocupación, simplemente el pantallazo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me dice, miércoles, si yo aquí tengo, si eso fuera Bogotá, y yo tengo que tomar decisiones sobre eso, yo me voy por allá. Sí, sí, sí. Para decirlo claramente. ¿Sí? Y el tercer punto tiene que ver con el tema de la información y con el tema de los datos. Es muy importante tener la información, saber los datos, saber cuántas camas libres promedio tengo en los hospitales de la ciudad. Es un ejercicio que hemos hecho en Bogotá en el marco de la microzonificación sísmica y de la preocupación del sismo que fue imperante en Bogotá hasta hace un par de años. Porque es que yo no creo que si le apuntamos a resolver el problema del evento extremo, del sismo de los 9 grados, que puede pasar una vez cada 475 años, y que eso puede ser mañana, o puede ser dentro de 400 años, estemos resolviendo el tema de los eventos
medianos y pequeños, que son los que están afectando a la gente cotidianamente. Le están erosionando su poder de compra, le están erosionando su capacidad de relacionarse en, si lo quieren así, en términos de mercado mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué? No me olvido del otro, no me olvido del sismo, no me olvido de los 800 millones de dólares gastados por Bogotá en 4 años para reforzamiento estructural de hospitales y de escuelas, por ejemplo, ¿sí? Pero creo que no es lo fundamental a lo que hay que apuntar. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero esa fue una gran dificultad, por ejemplo, en el caso de Bogotá, para cambiar un enfoque hacia el tema, por ejemplo, del cambio climático, para cambiar un enfoque hacia el tema de la conservación de la estructura ecológica principal, porque eso no tiene que ver con el evento extremo, ¿sí? Y esa es una de las resistencias grandes que hay. Entonces uno se pone a pensar, apuntémosle al sismo, y pasa lo que pasó en la ciudad de Medellín, sin necesidad de sismo. Un colapso estructural de una torre de 16 metros, de 16 pisos, que era componente de un conjunto que son 6 torres, que van de los 12 a los 16, ¿sí? Sin necesidad de sismo. Solo basta la ambición de plata y un mal calculista para que eso se venga abajo, ¿sí? Y esa es la forma como estamos construyendo nuestras ciudades, porque las estamos construyendo es alrededor de eso, no alrededor de un mejor entorno, no alrededor de la gente, sino alrededor de unos intereses particulares. Y esto simplemente para decir, Pascal, esto cómo se institucionaliza, esto cómo le llega a la gente. Porque institucionalizar, supongo yo que todos entendemos que es buscar que los gobiernos o las diversas administraciones adopten, desarrollen, tengan información y apliquen cosas a partir de eso. O que la población, diferentes componentes de la población, se apropien de las tesis que uno está planteando y usen la información que uno está generando. Entonces, ¿cómo eso se articula en ese proceso de institucionalización? Gracias y perdón por la... Pero en los últimos 4 o 5 años ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el tema de gestión de riesgos, era como la cenicienta en Latinoamérica, yo creo, y de repente está siendo presentado como modelo a nivel nacional en todas sus metodologías que tiene para inversión pública segura, para seguimiento, tracking de las inversiones, no sé qué, ministerios de finanzas que tienen fondos de emergencia, fondos de contingencia, fondos de no sé qué, códigos y normas y estándares que están. ¿Por qué o sea, eso no se transmite, ese interés del nivel nacional, estas entidades nacionales, y no se transmite a nivel subnacional? Falta de capacidad, falta de interés, falta de recursos? El hecho que de repente el Ministerio de Finanzas estuviera tomando mano de la cuestión de gestión de riesgos, eso es significativo del interés económico que representa esta cuestión, ¿no? Y que en realidad eso no aterriza en el territorio, ¿no? Más bien a nivel local, más bien una confusión total con esa sucesión de reformas que hubo. Ya nadie sabe lo que tiene que hacer y cómo ni cuándo ni... Bueno. Eso para contestar un poco rápidamente, directamente, ¿no? No hay cuestión que hay necesariamente desinterés, ¿no? Pero también todo el proceso de descentralización está poniendo de repente en manos de distritos que ni tienen como un radiocomunicación, absolutamente nada, de repente no tienen capacidad de nada y de repente tienen que hacer como gestión de riesgos. Es medio complicado con relación a todo esto, ¿no? Con relación a lo que estaba diciendo el Fernando, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? E incluso por eso estuvimos trabajando en otros niveles, por ejemplo, en estas zonas vulnerables. Por eso estuvimos cambiando, digamos, de escala, diciendo que
De todas formas, estos sectores son en realidad los sectores donde no hay poderes públicos. En realidad, casi no hay actuación de los poderes públicos, cualquier que sea el nivel. No hay hospital, no. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otro tipo de recurso. Y ahí estuvimos buscando esa idea, justamente que topa directamente con la cuestión de cómo hacer entrar la sociedad civil, la participación, ¿no?, en esta problemática. Entonces estuvimos empezando a trabajar la cuestión de las organizaciones sociales y de la capacidad organizativa de la población como siendo un recurso para manejar emergencia, ¿no? Y entonces eso en la idea de construir un conocimiento de las organizaciones sociales que permiten ver en qué condición y cómo lo podríamos asociar de manera institucionalizada a la preparación ante desastre para optimizar su actuación, porque de todas formas, hoy en día, estas organizaciones sociales están actuando para disminuir la vulnerabilidad ordinaria de la población, con relación a situaciones ordinarias, problemáticas para estos lugares de pobreza, Entonces, estuvimos trabajando de esta manera e intentando ver un poco también esto, de cierta manera un sesgo también, porque la cuestión que esté todo en la parte central, estuvimos tomando en cuenta todos los recursos. Entonces, obviamente, estamos en una gran ciudad, hay algo que se llama centralidad, que obviamente funciona como siendo concentración de lugares que atraen un montón de flujos, de no sé qué, que hacen funcionar la ciudad. Pero sí estoy de acuerdo, no se trata de recuperar San Isidro y Miraflores, pero vea bien que sin San Isidro y Miraflores habría la cuestión, sí, pero habría también la cuestión fuera de los bancos, de los seguros, etcétera. Es la cuestión de hacer funcionar toda la economía del país que está ahí, ¿cierto? Y de alguna manera los tipos que están aquí, bueno, tomando en cuenta la informalidad, que eso va a suavizar un poco el discurso pero todo el país también funciona con el funcionamiento de esta parte central. Hay también esta preocupación, ¿no?, porque si no, lo que cuestiona esta parte central, también con la parte no solamente de poderes, pero de poderes económicos, ¿no?, es realmente, digamos, la opción de desarrollo que tiene el país hoy día, ¿no? Es decir, las minerías, las finanzas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero estoy de acuerdo, eso plantea un problema directo, por eso la idea de ver un poco las cosas de otra manera y de ir a buscar a otra escala. Y ahí entremos también en la problemática de la mesa de qué recursos se tiene que manejar a qué escala, que sería la cuestión de la gobernanza de los riesgos, ¿no? Ya.